Bueno, permítame para compartir este tema que ha golpeado mucho mi vida en estos últimos tiempos, ¿sí? No le voy a decir días, meses ni años, simplemente en estos últimos tiempos. Algo que literalmente quiero compartirle o quiero leerle, que vino a mi corazón, ¿sí? Las enfermedades ocultas carcomen y menoscaban silenciosamente la salud, porque no dan muestra alguna de su presencia destructiva, hasta que se manifiestan abiertamente cuando en muchos de los casos están al límite de las posibilidades de salvarse. Esta frase o este pensamiento me vino al corazón cuando estaba orando para pedirle a Dios la dirección para preparar esta palabra que quiero compartirle en esta mañana. Y preferí apuntarla, le revisé unos días después de lo que había anotado y no le cambié absolutamente nada, ¿sí? Es una frase triste porque en parte refleja una realidad, ¿no? Una realidad de esas circunstancias que nos ha tocado vivir inclusive con algún ser querido cercano, un familiar, un amigo. Y bueno, esto es como un preámbulo de lo que Dios me impulsó para que compartiera el día de hoy. En el libro de Josué, búsquele el libro de Josué, ponga el dedito en el capítulo 7 y mientras tanto permítame comentarle un poco la instancia que estaba viviendo el pueblo de Dios al finalizar el peregrinaje de su trayectoria desde que salió de Egipto hacia la tierra prometida. El libro de Josué, ¿sí?, es un libro que habla de una transición de liderazgo, pero de una transición de liderazgo que apuntaba a la culminación de un plan de Dios. Dios había hablado muchísimos años antes al hombre que escogió para hacer de él una gran nación, a Abraham, y le dijo: a tu descendencia, primero la voy a hacer multitudinaria, ¿sí? Una descendencia tan abundante como la arena del mar. Y a esa descendencia le voy a dar una tierra prometida. Desde que Dios revela eso a Abraham, lo repite a su hijo Isaac, lo repite esa promesa a su hijo Jacob, y luego pasan un sinnúmero de situaciones hasta que llegó el día en que Dios cumplió sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y habían atravesado el desierto. Los 5 libros o los 4 libros anteriores, 5 libros, hablan de todo este trajinar desde la salida de Egipto con los huesos de José hasta llegar a vísperas de la tierra prometida. Y el 6º libro de la Biblia, que es el libro de Josué, habla de la conquista de la tierra prometida, de poder palpar, de poder mirar con sus ojos, disfrutar con sus vidas el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero obviamente no era tan simple como cruzarse de brazos y recibir la promesa, sino que ellos tenían que hacer su parte. De hecho, tuvieron temores humanos cuando mandaron a los 12 espías a que miraran cómo es aquella tierra, y trajeron unos 2 informes bastante diferentes. El uno que decía: uy, es una tierra llena de gigantes, nos ven como a cucarachas, nos van a consumir, no podremos tomar posesión de ella, más lo que hemos caminado 40 años en el desierto para morir en la orilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y un otro informe de minoría, así se llama hoy políticamente hablando, que decía: no, si Dios se agrada de nosotros y Él nos ha traído hasta aquí después de tanto tiempo, pues sí podemos conquistar esa tierra, porque además, aparte de la perspectiva que los otros miraron, que miraron simplemente gente gigante y que no podían enfrentarse a ellos, dice: la tierra es buena y Dios nos vino a dar la tierra, no nos vino a dar a ellos, ¿sí? Y la tierra verdaderamente fluye leche y miel, es una tierra por demás fructífera, es una tierra magnífica, así que tenemos que tomarla por heredad. Y se ve ese paso firme con la que
el pueblo de Israel comienza a tomar posesión de esa tierra, ¿sí? Dice que ellos entraron y antes de entrar, el Jordán se abrió, porque el Jordán era el límite de la tierra prometida, y el Jordán detuvo sus aguas, dice, ¿sí? Para que el pueblo pase. Entonces comenzaron a ver un respaldo de Dios en ese propósito. Imagínense lo que es que un río que impida cruzar, las aguas se detengan, las que estaban aquí continúen para dejar el espacio seco para que la gente pase. Entonces ellos vieron el respaldo de Dios y dicen, wow, Dios está con nosotros, sí podemos tomar esta tierra por heredad. ¿Sí? Luego avanzan y se encuentran con una primera ciudad fortificada, por demás fortificada. Estaba rodeada de muros. Dicen, ¿y ahora cómo vamos a tomar posesión de esta ciudad? La ciudad de Jericó. Y Dios dice, tranquilo, yo les ayudo, ¿sí? Y les da una disposición, ellos cumplen la disposición tal como Dios les había dicho, y esos muros que conocemos como los muros que cayeron de Jericó, en realidad son muros que fueron tragados por la tierra, porque no cayeron hacia adentro para destruir la ciudad, tampoco cayeron hacia afuera para que les caiga a los israelitas que habían rodeado la ciudad, sino que fueron tragados y la historia y sus pruebas así lo demuestran, que los muros fueron tragados y pasan con brazo fuerte, pasan firmes, viendo la mano de su Dios en cada uno de esos aspectos, ¿sí? Pero cuando entran a Jericó, o cuando toman la ciudad de Jericó, Dios les dio un mandamiento, aparte de varias instrucciones para cada situación, pero les dio un mandamiento, les dice, miren, cuando ustedes entren a Jericó, esa ciudad está tan contaminada, está tan perversa, es tan maligna, que cualquier cosa que hay ahí es de maldición, ¿sí? Así que no tomen nada de eso, porque eso es maldición. La palabra literalmente dice anatema, que significa maldición. De tal manera dice que todo eso van a dejar. Ahí luego tendrán instrucciones al respecto, pero ustedes no tomen nada. No consideren que eso puede ser un botín para ustedes. Algo que era muy común, ¿no? En las conquistas, etcétera, etcétera, aprovecharse de los bienes que tenían algún valor. Pero dice, no tomen nada de eso. El capítulo 6 del libro de Josué habla de esta conquista, habla de la obediencia que ellos tuvieron al rodear la ciudad, del modo que les había sido dicho, y cómo estos muros cayeron, ¿sí? Todos los moradores de Jericó fueron tomados, fueron deshechos, excepto una mujer que había dado ayuda a un par de espías de los israelitas que fueron enviados. Perfecto. El capítulo 7 del libro de Josué habla de la siguiente conquista que tenían que ellos tomar. Pero mire cómo ellos venían, ¿no? Dios les había guardado por 40 años en el desierto, habían llegado a las postrimerías de la tierra prometida, el río Jordán detuvo sus aguas para que ellos pudieran pasar, una ciudad que era imposible de que sea tomada, ¿sí? Fue tomada por la mano de Dios, ¿sí? Porque los muros fueron tragados, es decir, iban muy bien, iban con paso firme hacia el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que tomen posesión de toda la tierra que Dios les había reservado, una tierra por demás prodigiosa. Y el capítulo 7 dice que tenían que conquistar una siguiente ciudad, una ciudad comparada con Jericó, considerablemente mucho más pequeña, ¿sí? La ciudad de Jai. Y que cuando intentaron ellos conquistar a Jai, confiados con todo lo que habían venido viviendo, confiados en su currículum, en su experiencia, dijeron, no, pues Jai es una ciudad que la podemos conquistar fácilmente, así que no hace falta que vayamos todos los hombres de guerra, con que mandemos unos pocos será suficiente. Pues tuvieron un gran revés, porque no pudieron conquistar Jai. Y al no poder conquistar Jai, hicieron una pausa y reflexionaron. Josué, que era el líder de la congregación, dice que se puso en oración y dijo, Señor, ¿qué pasa? Tú hasta aquí nos has ayudado providencialmente, todo lo que hemos visto, no solo tu protección, tu cuidado, sino tus milagros en favor nuestro. Acabas de abrir el Jordán, acabas de tragar los muros de Jericó. Vamos con ímpetu, la gente de esta tierra está teniendo temor de ti, que eres nuestro Dios. Y ahora permites que seamos derrotados ante una ciudad menor, una conquista
ínfima en relación a todo lo que tú has hecho en medio de tu pueblo. ¿Qué van a decir las gentes? Le decía Josué a Dios. ¿Qué va a decir la gente que nuestro Dios nos ha traído para destruirnos? O sea, por favor. Y Dios le responde, le dice, mira, hay tiempo para orar y tiempo para actuar. Así que, por favor, atiende lo que tengo que decirte. Josué capítulo 7, versículos 11 y 12, dice así. Josué capítulo 7, desde el versículo 10 vamos a leer. 10, 11 y 12. Dice así, en estas circunstancias. ¿Conoce usted esta historia que le acabo de recordar, de mencionar? Pocos leerán la Biblia. Con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Mire cómo se dan las cosas, ¿no? Cuando un pueblo venía con paso firme, con ímpetu, respaldados por un Dios poderoso, viendo prodigios, milagros y sintiendo la presencia de Dios que iba delante de ellos. En un momento determinado tienen que hacer un alto, tienen que parar en el proceso victorioso que ellos llevaban, ¿sí? Porque el proceso del cumplimiento de la promesa estaba dándose, de la promesa de recibir esa tierra por heredad. Pero de pronto hay un revés que les llama a la reflexión, un revés que en primera instancia parecería fruto de una ingrata coincidencia. Pero cuando ellos reflexionan, Dios les dice, para ahí, quieto ahí, ¿sí? Y si ustedes no pueden continuar, no van a poder hacer frente a los enemigos, yo no les voy a respaldar, porque ustedes han cometido un pecado. Un pecado que lleva a otro, porque no solo que han desobedecido, sino que han robado, y aquí viene la parte crítica, han querido ocultar eso con mentira. ¿Qué les había dicho Dios? Dios les había dicho, una vez que conquisten Jericó, no tomen nada de eso, porque todo eso está maldito. ¿Sí? Dice, y han tomado del anatema, o sea, han tomado de la maldición. Y se sorprenden entre ellos, dice, pero ¿quién lo hizo? ¿Qué pasó? ¿A qué rato? ¿Sí? Y Dios le da instrucción en los versículos posteriores que usted los puede leer en casa. Dios le da instrucción a Josué, le dice, toma a la familia de la descendencia de, y va desglosando, ¿no? Dice, de la tribu de Judá, la familia de no sé cuánto, de ellos a la familia de tal, así, hasta llegar a descubrir al culpable. ¿Sí? ¿Qué había hecho este hombre? Este hombre, a sabiendas que no tenía que hacer, que Dios había dicho, eso está maldito, eso no te conviene, por bonito que te parezca, por codiciable que sea, eso no conviene. Y cuando Dios dice no, es no. Dios no negocia con el no, como tampoco negocia con el sí. Pero este hombre dice, miren, lo que pasa es que yo vi un manto babilónico, vi unos 200 siclos de plata y vi un lingote de oro y codicié y me gustó. Y no pude detenerme ante esa tentación. Y pues yo lo tomé. Y sí, pues yo los tengo guardados. Van al lugar donde esta persona, junto con su familia y con sus bienes, los bien adquiridos, estaban ubicados ellos. No es que los tenía ligeramente escondidos, había cavado debajo de su tienda, ¿sí? Ahí escondió este
esta codicia y tapó con tierrita y sobre esa tierrita estaba su tienda. Es decir, no era tan fácil descubrirlo humanamente hablando. ¿Por qué él hizo eso? Vea, primero porque codició, porque no pudo detenerse, porque se dejó llevar por el impulso. Segundo, él con seguridad, como todos los que quieren opacar el pecado con la mentira, piensa que no iba a ser descubierto. No, no tiene por qué descubrirme. ¿De qué modo? Y uno obviamente piensa en las posibilidades humanas y dice, no, yo puedo salirme con la mía. Sí, yo puedo fallar, yo puedo pecar, yo puedo hacer cualquier cosa. Y hay una envoltura que puede cubrir el pecado, que es otro pecado, que se llama el pecado de la mentira. ¿Sí? Esos pecados ocultos, esos que como comencé manifestando con este pensamiento que me vino cuando comencé a desglosar el tema, es una enfermedad silenciosa, ¿no? El pecado oculto. Es una enfermedad silenciosa que detiene todo el bienestar de la vida. Ellos estaban en camino de bendición, de prosperidad, de alcanzar, de conquistar, de poseer la tierra. Pero hoy les tocó un quédate quieto ahí, ¿sí? Hoy les tocó un fica tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios nos ayuda, nos bendice, nos concede la salud, el bienestar, la provisión, la protección, ¿por qué tenemos que detener el plan de Dios en nuestras vidas con un pecado oculto? ¿Por qué? ¿Por qué creemos lo que el diablo pone en todos de que a otros les descubrieron porque son tontos? A mí no me van a descubrir. Cuando no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Porque claro, él dijo, ¿no? Él pensó, ¿sí? Yo le puedo engañar al pueblo. Nadie me vio. Cuando yo cogí, me percaté y nadie me vio. Yo le puedo engañar a Josué. Porque ¿cómo va a descubrir si lo que yo me cogí está debajo de mi tienda? ¿Sí? Yo le puedo engañar a todo mundo. Pero ¿sabe cuál es el grave problema? Y de ahí nació el nombre de esta prédica. Él pensó que él mismo podía engañarse para que una vez más su pecado oculto, su mentira, ¿sí?, pretenda ser con el tiempo una verdad. Y no fue así, ¿no? ¿Sabe cómo me permití llamarle a esta prédica? La bomba atómica del autoengaño. La bomba atómica del autoengaño. Porque sí, ¿no? Es verdad que a veces las personas pensamos que somos súper pilas, somos más pilas que el resto, que todos los que intentaron lo mismo que nosotros estamos intentando hacer, ¿sí? Y que intentaron y que les fue mal, es porque los otros son tontos. Yo soy mucho más pilas que el resto, ¿sí? A mí nadie me va a descubrir, yo sé cómo manejar la situación, ¿sí? Y no se da cuenta que es uno más de las víctimas del autoengaño, que a la vuelta de la esquina, a veces más pronto que tarde, al descubrirse, se dan cuenta que no solo yo fui engañado y al autoengañarme termino con perjuicio, no. Es una bomba atómica, ¿sabe por qué? Porque uno no avisora el daño colateral que puede causar con otras personas que no tienen nada que ver, Porque cuando este hombre llamado Acán, y ya le voy a decir lo que significa Acán, nunca antes lo había visto, a pesar de que es uno de mis libros preferidos, el libro de Josué, pero no había visto lo que significa Acán, ya le voy a decir luego. Cuando él es descubierto, ¿sí?, y le dicen, ¿qué hiciste, Acán? ¿Qué hiciste? Que entiendo que Acán no era el nombre de él, sino un nombre que le pusieron a él y que con ese nombre pasó a la historia bíblica, ¿sí? Dice, ¿qué hiciste? Y él dice, bueno, ahora que ya me veo descubierto, pues sí, yo codicié aquel manto babilónico, codicié esos 200 siclos de plata y ese lingote de oro. Él dice, entré acá. Y trajeron. Dios les había dicho, ustedes no van a poder hacer frente a sus enemigos mientras no se deshagan de la maldición, de la mentira, del pecado, del robo, de la corrupción. Dice, ustedes no van a poder.
enfrentar a sus enemigos. Traen acá. Y fueron aniquilados, fueron muertos. No solo Acán, sino su esposa, sus hijos, destruidos sus bienes. Acabaron con todo eso. ¿Para qué Acán había atesorado esa situación? Vea, no solo por la codicia, sino porque quizás él pensó, dijo, a la postre esto va a beneficiar a mi familia. Pregunto, ¿lo benefició? No, no lo benefició. Le perjudicó tremendamente. ¿Y qué culpa tenían sus animalitos? Porque hasta sus animales, su ganado, fue destruido. ¿Qué culpa tenían esos animalitos del pecado de Acán? Ninguna. Pero si se da cuenta de dónde llegan los daños colaterales. Es terrible, ¿no? Por eso digo, es la bomba atómica del autoengaño. El pensar que nosotros podemos ser corruptos. No, pero juzgamos la corrupción de otros, ¿no? De los que hoy están de turno en la política, o del que sabemos que ha hecho tal o cual situación. No, estos corruptos, ¿cómo es posible? Deberían hacerlo así. Y la corrupción que nosotros la manejamos camufladamente. Y que a lo mejor nunca seremos noticia pública. Pero hay corrupción en mucha gente, en muchísima gente hay corrupción. De toda índole, no solo económica, financiera. Hay corrupción moral. Y claro, creemos que nunca se va a descubrir. Los pecados sexuales, las infidelidades, la pornografía, no son pecados ocultos. Que así como esas enfermedades silenciosas van carcomiendo la salud, estos otros van carcomiendo el alma. Y lo primero que hacen es cauterizar la conciencia. Porque cuando comenzamos a hacerlo, vea, nos remuerde la conciencia, no podemos dormir. Pero en la medida de la repetición y del, entre comillas, beneficio que estamos sacando del pecado oculto, se nos cauteriza la conciencia. Y luego lo hacemos de manera repetitiva, pasa a ser un hábito en nuestras vidas. Y totalmente convencidos de que nunca se va a descubrir, de que nunca se va a saber. Porque tienen que saberlo. Si yo soy lo suficientemente pilas para manejar la situación. ¿Y los ojos de Dios? ¿Y los ojos de Dios? Él no mira. Él está contento con que nosotros seamos parte de ese pueblo que Dios viene bendiciendo, que Dios nos viene sosteniendo, sustentando. Como lo decía semanas atrás, o creo que fue apenas la semana pasada. Con tristeza yo pude ver que iglesias que fuimos tremendamente afectadas en la época de pandemia no lograron reabrirse. Y nosotros no, a nosotros se nos abrió el Jordán para continuar en pos de la tierra prometida. ¿Y quién detiene? El pecado oculto. El pecado oculto. Todas aquellas cosas que no son públicas, que las podemos inclusive disimular porque somos artistas en manejarnos con un vocabulario cristiano. ¿Cómo está? Que Dios le bendiga. Qué lindo verle. Por supuesto, estamos orando por usted. ¿Sabe que hay pecados ocultos como por ejemplo el odio que lleva al deseo de venganza? Y que cuando nos preguntan y dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo solucionaste ese inconveniente tan grave que tuviste con tal persona? No, yo ya le perdoné. ¿Y si no es cierto? Es un pecado oculto. Y si en realidad a lo mejor no estás procurando causarle daño, pero a la expectativa de que le pase algo para decir, ahí está. Eso es un pecado oculto. Nuestras almas tienen que vivir en santidad, en pureza. Y si nuestras almas se ven contaminadas con muchos aspectos que terminan siendo una maldición en nuestras vidas, ¿sabe qué va a pasar? Que no vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos. No vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos. Porque el día de mañana tendremos un pequeño problema que aparentemente lo podemos solventar, lo podemos solucionar. Y luego comenzamos a preguntarnos, a decir, ¿y por qué no funciona la situación? ¿Y por qué no se da? Dios mío, yo te pido, muéstrame que no sé qué. Confiesa tu pecado oculto, eso es lo que tienes que hacer. Porque tú estás deteniendo el camino de victoria al que Dios te llamó. ¿Usted cree que Dios nos ha llamado para que nosotros estemos postrados en dificultades, en angustias, que seamos unas víctimas de las circunstancias, para decir, ay Dios mío, tú me has considerado como a Job? Discúlpeme, pero Job terminó mucho mejor de lo que comenzó. Sí tuvo tiempo de aflicción. Se presume que no fueron más de 8 meses de su aflicción. Pero luego él recuperó al doble. Porque no había pecado oculto en él.
Simplemente fue probado porque Dios tiene la potestad en su soberanía de hacerlo. Pero sí hay otros casos, no solo como este Acán, que a propósito, antes de olvidarme, Acán significa perturbador del orden. Por eso digo, el nombre de esta persona que detuvo, que terminó afectando a otros, que el pueblo de Israel, que es un pueblo llamado, como pueblo de Dios, llamado a ser más que vencedor, más que victorioso, verse humillado ante unas pocas personas y una ciudad mínima que no pudieron conquistar. Es terrible. Se perdieron vidas en aquella pretendida conquista a la ciudad de Jai. ¿Sí? Vidas que tuvieron la culpa. No, no tuvieron la culpa. La culpa tuvo este hombre, que luego fue calificado con el sobrenombre de perturbador del orden. ¿Cómo se llamó? No sé cómo se llamó, pero a la historia pasó con este nombre. A la historia pasó con esta identificación, perturbador del orden. Porque el pecado perturba. Y el pecado oculto termina perturbando mucho más. No pudieron hacer frente a sus enemigos. Y me venía a la mente mientras miraba lo terrible que es el pecado oculto. Lo terrible. Pecados ocultos como el orgullo, manifestado con falsa sencillez, manifestado con falsa humildad. No, yo pobrecito, no sé qué. Cuando en realidad el exceso de humildad a veces termina siendo otra manifestación de orgullo. Y así hay un sinnúmero de cosas. Y digo, me venía a la mente otros personajes, ¿no? Más adelante, por ejemplo, hay un personaje que igual, por su desobediencia y por querer tapar con una mentira, con un autoengaño, puso en riesgo a muchas vidas. Y me refiero al profeta Jonás. Dios le había dado una dirección a Jonás y una encomienda. Esto tienes que hacer. Él por su cobardía no lo quiso hacer. Y tomó una dirección contraria a la que Dios le había dicho. Se embarcó en aquella nave. ¿Y qué pasó? Que el fuerte oleaje casi les mata a todos. Pone en riesgo a otras personas. ¿Quién? Uno. Porque uno puede acabarnos por su desobediencia, por mantener un pecado oculto. Y cuando digo acabarnos, no estoy hablando, y espero en el nombre de Cristo Jesús que así sea, a la iglesia. Pero que uno perturbe a su familia y traiga tristeza y consecuencias. Porque cree que no voy a ser descubierto. Y pensaba en otras personas que vea. Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Tenía la necesidad de mentir. No tenía la necesidad de mentir. ¿Por qué fueron impulsados? Por el ego. Por el ego, porque ni siquiera tenían necesidad. Fueron impulsados por el ego. Al verse descubierta no solo su ego, sino la mentira con la que quisieron tapar el ego, murieron. Murieron. Y hay mucha gente hoy en día muerta espiritualmente porque tiene un pecado oculto y no se da cuenta que va carcomiendo su alma y que al igual que como yo me había permitido manifestar aquel pensamiento que me asaltó cuando pretendí preparar este tema de las enfermedades silenciosas, que cuando se manifiestan, es decir, cuando dan algún viso, cuando parece que algo anda mal, es porque ya está podrido todo por detrás y aparece en el límite para ver si es que pueden salvarse o no. Y hablando de la salud, en muchos de los casos a veces es irreversible. Mis hermanos, familia de la fe, Dios espera que tengamos una vida de santidad. Y Dios sabe, y no como consuelo de muchos, Dios sabe que nosotros fallamos. Claro que nosotros fallamos. Dios sabe que nosotros, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, hemos aprendido a manejar nuestras vidas para proyectar una imagen que no siempre coincide con nuestra mente, con nuestro corazón. El corazón mismo nos engaña, diciendo, no, sí, yo soy bueno, yo no hago esto. Pero en nuestras vidas hay muchos pecados ocultos, ya le digo, como los sexuales, entre los que se encuentran pornografías, se encuentran mensajitos ocultos, intenciones que hay. No, yo lo que tengo es simplemente un cariño especial por tal persona. Mentira.
O no, yo con esta persona, no es que le tenga odio, no, pero prefiero mantenerme así. No, si tienes odio y eso está carcomiendo tu alma. Pecados de corrupción. Algo me venía a la mente el día de ayer, ¿sí? El odio. Y tantas cosas que pueden ser un estorbo en nuestras vidas y quizás es una de las explicaciones que pudiera haber para que el pueblo de Dios no sea bendecido. Yo no predico prosperidad, no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Con el sistema de predicación de prosperidad, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que Dios quiere prosperarnos, eso sí, pero Dios quiere prosperar primero nuestras almas y luego el resto de lo que implica prosperidad, que no es solo la parte material. Esa es una añadidura, es una consecuencia obvia, lógica. Pero estamos postrados en muchas cosas. Estamos postrados porque no somos prósperos anímicamente, no somos prósperos sentimentalmente, no somos prósperos en nuestras relaciones interpersonales, no somos prósperos en la parte laboral. Y claro, en muchos de los casos no somos prósperos en la parte económica, porque algo está interrumpiendo, porque no estamos pudiendo hacer frente a nuestro enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Sí, cualquiera que éste sea y que lo queremos tapar con mentira. Cuando Dios, al saber de nuestra condición, nos da una salida, ¿no? Tanto en este caso de Acán, como en el caso de Jonás, como en el caso de Ananías y Zafira. Lo primero que nos dice es, desecha. ¿Qué tenía que hacer Acán aquí? No esperar ser descubierto. Simplemente él tenía que confesar su pecado y punto. Y confesarlo a Dios, y quizás, si es que Dios le impulsaba, hacerlo con Josué ya. Y nos evitábamos la vergüenza, nos evitábamos el escándalo, nos evitábamos tanta cosa. Punto, tranquilo. ¿Qué hicieron con Jonás? Deshacerse del desobediente. Le botaron a él al agua. Dios tenía un propósito. En medio de su desobediencia, Dios tenía un propósito. Le botaron a él al agua y el agua se aquietó. Y el resto que estuvieron en peligro por el desobediente, volvió la calma y la paz. Y con Ananías y Zafira, si no entraban en contubernio marido y mujer para cubrir su ego, evitaban, confesaban y decían, sí, ve, yo tuve tanto y quise dar solo tanto, punto. Y me venía a la mente graciosamente, ¿no? Decía, si topáramos el aspecto económico, que usted sabe que no es mi fuerte el hablar del tema, ¿no? Y decir, ¿por qué no aportamos para la obra de Dios? Es que no tengo. Bueno. Dios sabrá si es que es verdad o si es mentira. Es que no, yo creo que no hace falta. Bueno. Y hay estas cositas pequeñas, aparentemente pequeñas, que terminan siendo un obstáculo para recibir las cosas grandes de Dios, las bendiciones, la tranquilidad, la paz, nuestra y de los nuestros. Porque no vaya a ser que el autoengaño termine siendo una bomba atómica que termine destruyendo lo que nada tiene que ver y afectando a las personas que no tienen nada que ver y les causa daño, como los daños colaterales que se mencionan. Yo quiero concluir esta charla que me ha golpeado a mí. No creerá que yo vengo con total autoridad a decir yo nunca. No, cada vez que Dios pone una palabra en mí, el primero que es redarguido soy yo. Y no solo que soy el primero en ser redarguido, en ser llamado a la atención, en ser sacudido cuando Dios quiere purificar nuestras vidas, sino que soy tan señalado por mí mismo que usted hoy se va a su casa escuchando esta palabra. Pero ¿sabe cuántas veces la escucho yo? 3. Las 3 prédicas del domingo son el eco de la palabra que Dios pone en mi corazón a mi propia vida. Y allá en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Dios nos da la salida.
para evitar la explosión de la bomba atómica del autoengaño. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a proyectar una imagen que no siempre coincide con la realidad de nuestras vidas, que no siempre coincide con nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Pero tenemos esta salida de poder decirle a Dios, Señor, perdóname. Por un lado, con sinceridad decirle, Señor, revélame si estoy fallando, si estoy ocultando, si es que estoy siendo un hipócrita delante de ti, aunque sea una maravilla delante de los hombres. Porque a la postre no vamos a dar cuenta al hombre, vamos a dar cuenta a Dios. Y si Dios nos revela con humildad, con vergüenza, pero con humildad y con total sinceridad, decirle a Dios, Dios mío, perdóname. Perdóname porque yo soy todo lo que Dios nos revele. Porque frente al espejo del Evangelio, que es pureza, nuestras vidas a lo mejor no están tan limpias como esperamos. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a levantarnos y a seguir después de aprender la lección. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.